Hola, continuamos en el día de hoy con otra presentación y como ustedes recordarán, en las presentaciones anteriores habíamos visto en primer lugar a Cristo como siendo identificado, como teniendo el nombre de la palabra de Dios. También habíamos visto cómo las escrituras mismas se autodefinen como siendo la palabra de Jehová, la palabra de Dios, las buenas palabras de Dios. Y en el día de hoy, a pesar de que esto ya nos indica el origen y quién es el autor de este libro, me gustaría enfocarme un poquito más encontrando y viendo algunos versículos que nos dicen quién es el autor de las escrituras, quién es el autor de la Biblia. Y en ese sentido me gustaría que en primer lugar vayamos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 46, nos dice de la siguiente manera: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y esto se lo dice Jesús a un grupo de fariseos, a un grupo de personas que supuestamente son entendidas, son expertas en la palabra de Dios. Y ahí Jesús está hablando específicamente de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de las Escrituras. Y Jesús les dice a ellos: si ustedes le creyeran a Moisés, si ustedes realmente creyeran lo que Moisés dice, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Es decir, lo que escribió Moisés, lo escribió porque Jesús se lo dio, porque Cristo se lo dio a él. Moisés no lo inventó, Moisés lo recibió de Cristo y lo escribió en el Pentateuco. Así que, siendo que es el mismo autor, si los fariseos, antiguos y modernos, realmente le creyeran a Moisés, no podrían menos que creer en Jesús. ¿Por qué? Porque el autor es el mismo, porque la persona es la misma, porque lo que escribió Moisés lo recibió, lo obtuvo de Jesús. Y nosotros al respecto encontramos confirmación de esto en el resto de las Escrituras. Por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38, nosotros leemos que dice que este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Así que Moisés estuvo con el ángel que le hablaba a él en el monte Sinaí. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿cuál es este ángel? En Éxodo 23, capítulo 23, versículo 20, leemos que dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así que nosotros tenemos aquí a una persona que habla y le dice a Moisés, ¿no? Yo envío mi ángel delante de ti, oye su voz. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. Y vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 4 y allí leemos que dice que Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y qué nombre heredó Cristo? Heredó el nombre del Padre, heredó el nombre Jehová, heredó el nombre de Dios. Así que este ángel que Dios enviaba delante del pueblo de Israel tenía el nombre de Jehová, tenía el nombre de Dios, tiene el nombre de Jehová, tiene el nombre de Dios, y la apelación que Dios le hace a Moisés es de que oiga su voz, de que escuche sus palabras. Y así nosotros tenemos identificado al ángel del cual se hace referencia en Hechos capítulo 7. Este ángel que hablaba con Moisés en el monte Sinaí es el ángel que Dios enviaba, que tiene el nombre Jehová sobre sí, que tiene el nombre de Dios en él. Y lo que notamos es que este ángel que le hablaba en el monte Sinaí recibió palabras de vida para darnos, recibió palabras de vida para que nosotros las tuviéramos. Y es justamente a esto que hace referencia Juan capítulo 5, 46. Si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Es decir, lo que Moisés escribió, lo escribió de Jesús, del ángel enviado por el Padre. Ángel no en referencia a sustancia,
sino en referencia a misión, al mensajero de Dios. Y Cristo tenía palabras de vida para darle a Moisés, y Moisés escribió estas palabras de vida. Noten ustedes qué interesante es el hecho de que son palabras específicas las que Cristo le da a Moisés para que éste escriba. Y nosotros leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 26, que Jesús mismo dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y aquí nosotros tenemos a Jesús identificando y haciendo referencia de que este pasaje de Éxodo es parte del libro que escribió Moisés. Así que aquí tenemos confirmación adicional de que al libro de Éxodo, a la ley, la escribió Moisés. Jesús mismo aquí lo está diciendo. Y en esta ampliación que estamos haciendo respecto de que lo que escribió Moisés lo escribió porque lo recibió de Cristo, nosotros podemos encontrar confirmación de esto en dos versículos. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 nos dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si nosotros interpretamos ese texto con el texto que el mismo autor, Pedro, escribió en la epístola primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, leemos que nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que nosotros vemos que Moisés escribió de Cristo. ¿Por qué? Porque lo recibió de Cristo. Cristo, el mensajero de Dios, tenía palabras de vida para darles. Y lo que Moisés escribió, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en este caso particular estaba en Moisés, y le inspiró para que escribiera estas palabras de vida para nosotros. Y así como nosotros encontramos evidencia en palabras mismas de Jesús de que lo que escribió Moisés se lo dio Cristo mismo, también nosotros encontramos en el resto de las Escrituras y de los profetas evidencias de que lo que ellos escribieron fue dado por Dios. Noten ustedes en 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 15 que nos dice: y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Así que aquí nosotros vemos que Dios le envió a los padres, a los antepasados, constantemente palabra a ellos. Y en Isaías capítulo 38 versículo 1 leemos que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y aquí nosotros tenemos a un profeta que recibe palabras de Jehová y las comunica. En este caso se las comunica a Ezequías y después nos las comunica a nosotros por medio de lo que él escribió. En Jeremías capítulo 1 versículo 1 nos dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y aquí nuevamente tenemos que la palabra que proviene de quién es palabra de Jehová. Y en Ezequiel capítulo 1 versículo 1 tenemos que nos dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al rey Quebar, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Así que nosotros vemos aquí cómo viene la palabra de Jehová
a los distintos profetas. Y hay más referencias, vamos a leer alguna más, pero en las Escrituras nosotros encontramos referencia de que la palabra que ellos reciben, la palabra que los profetas reciben, viene de parte de Jehová y que después ellos la escriben. Noten ustedes el siguiente punto que aquí me gustaría destacar, y es de que esta palabra viene en visión. Lo mismo lo vemos después con Abdías en el capítulo 1, versículo 1, dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Así que la palabra de Jehová viene en visión y le es comunicada al profeta. Y tenemos otra instancia más, por ejemplo, Jonás, capítulo 1, versículo 1, nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y así es como que nosotros podemos ver que en todos estos casos, lo que los profetas escribieron era la palabra de Jehová, era un mensaje de parte de Dios directamente. Y como habíamos visto en los versículos anteriores, es Cristo mismo el que les da el mensaje. De Cristo proviene la palabra. Y habíamos visto que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que los inspiró y ellos pusieron por escrito estas palabras. Y noten ustedes, aquí tenemos otra referencia. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 en adelante, una vez que Josué toma la dirección del pueblo de Israel para entrar en la tierra de Canaán, Moisés ya había muerto, se le aparece el capitán de los ejércitos del Señor y le dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí nosotros tenemos que, ya entrando en la tierra de Canaán, Josué tenía toda la palabra de esta ley, tenía el Pentateuco, tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y además tenía al libro de Job. Tenía estos 6 libros y le dice Dios, el capitán de las huestes del Señor, le dice que no se aparte de su boca el libro de la ley. Este libro que manifestaba y reflejaba la voluntad de Dios para con su pueblo. Y uno podría preguntarse, ¿no es cierto?, cuán confiable es las Escrituras, y nosotros vamos a entrar en temas futuros respecto de este tema, pero quizás una de las cosas que quisiéramos destacar es de que Dios se encargó de dejar claras señales en sus Escrituras de lo que Él, de lo importante que era para Dios de que su palabra fuera guardada, de que su palabra no fuera quebrantada, de que los profetas cumplieran la palabra que les había sido dicha. Y en ese sentido me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy 2 ejemplos en los cuales vemos la importancia de que el profeta guardara y comunicara la palabra correcta que Dios le había dicho. Y en ese sentido el primer ejemplo que me gustaría que veamos juntos es el de Balaam. Vamos a Números capítulo 22, versículo 18, y allí leemos lo siguiente. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Noten ustedes lo que dice el profeta de Dios. Dice: yo no puedo traspasar la palabra de Dios. No puedo hacer nada diferente, sino exactamente lo que la palabra de Dios me dice. Y después, en el capítulo 23, versículo 26, Balaam le respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Así que nosotros vemos que el profeta ha de seguir fielmente, puntillosamente, al pie de la letra, la palabra de Dios, la palabra que Dios
le ha dado. No puede apartarse a derecha ni a izquierda. Y me gustaría en este sentido que nosotros veamos un ejemplo de esto en una historia que está narrada en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Nosotros ahí tenemos en los primeros versículos la historia de un profeta que se le apareció a Jeroboam. Él estaba por quemar incienso junto al altar. Se le aparece el profeta de Dios y ¿qué es lo que le dice? Le dice de que iba a haber una señal de que el altar se iba a quebrar y de que la ceniza sobre él se iba a derramar. ¿Esto para qué? Para confirmar de que a David le iba a nacer un hijo, de la casa de David iba a nacer un hijo llamado Josías, el cual iba a sacrificar sobre ese altar a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ese altar incienso, y sobre ese altar queman huesos de hombres. Y dice que la señal de que esto iba a ser así, de que iba a venir un hijo de David que iba a hacer esto, consistía en de que este altar se iba a quebrar y la ceniza que estaba sobre este altar iba a caer al suelo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios? Extendió su mano sobre él y dijo, prendedlo, agárrenlo. Y su mano se secó. Y Jeroboam le pide al profeta de Dios de que ore por él para que sea sanado, y es sanado. Y la señal que el profeta había profetizado ocurre, ese altar se quiebra y la ceniza cae sobre el suelo. Y nosotros ahora entramos en esta historia y la leemos a partir del versículo 7. Y el rey Jeroboam dijo al varón de Dios, este varón de Dios que había profetizado de que este altar se iba a quebrar y la ceniza iba a caer, y había ocurrido de que por su oración e intercesión, Dios había curado la mano seca extendida del rey Jeroboam. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua, en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos y podemos destacar de esta historia? De que Dios le había dado precisas instrucciones a este profeta respecto de la misión que tenía para cumplir. Y éste las hace, pero
Él había recibido una comunicación directa de Dios, y aquí viene otro hombre que contradice la palabra de Dios que él mismo había hecho, y en lugar de ser fiel a esa palabra de Jehová, este profeta obedece, le hace caso a este profeta que lo invita a romper la palabra de Dios, y va y come pan y se detiene y bebe agua y se detiene en la casa de este profeta. Y lo que nosotros vemos es que las consecuencias de no seguir la palabra de Dios y las consecuencias de no obedecer, de no guardar, atesorar y seguir la palabra de Jehová son terribles para un profeta de Jehová. ¿Qué es lo que sucedió con este profeta? Un león lo atacó en el camino. El profeta de Dios, al llevar la palabra de Dios, tiene una grandísima responsabilidad. Si el profeta de Dios no guarda esa palabra, ¿qué es lo que le sucede? Hay un león que anda rugiendo buscando a quien devorar, y al rechazar la palabra de Dios, Dios no lo puede proteger más y queda a merced del enemigo de las almas. Esto nos muestra la seriedad que implica llevar la palabra de Dios. Para todos aquellos que reciben palabra directa de Jehová, es sumamente serio y sumamente grave para ellos de que sigan fielmente esa palabra que les ha sido encomendada. Y al respecto, la Biblia nos dice cómo es que esta palabra llega, ¿no? En Números capítulo 12, versículo 6, dice, y él les dijo, ¿no? Es Dios que le dice a Aarón y a María, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que, como habíamos visto en algunos otros versículos que leímos antes, la forma en la cual Dios se comunica con sus profetas es por medio de sueños en visión. Es en sueños, en visión, cuando Dios le habla a su mensajero, al profeta de Dios. Y al respecto me gustaría que leamos un versículo más en donde se nos muestra la secuencia de la revelación. Nosotros en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Así nosotros vemos que Dios le indica a Jesucristo exactamente qué es lo que de él le tiene que revelar. Dios le indica a Cristo, a Jesucristo, la revelación que tiene que darle al ángel, y el ángel se la comunica al profeta, y el profeta escribe esas palabras, escribe ese mensaje en un rollo, en un libro, en las Escrituras, y esta palabra es para los siervos de Dios. Y así nosotros llegamos al versículo de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, en donde se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra proviene de Dios. Así que cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿quién es el autor de las Escrituras?, nosotros vemos que el autor de las Escrituras es Dios, es Jehová. Y encontramos confirmación de esto en Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, después continúa diciendo nos ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. Así que el que ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas, la fuente del mensaje, el originador, el autor de las Escrituras, es Dios, es el Padre. Y aquí en Éxodo capítulo 23, a partir del versículo 20, lo tenemos explicado un poquito más. Noten ustedes cómo lo dice. Nos dice, he aquí yo envío mi ángel, que habíamos visto que es Cristo, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Así que nosotros vemos que aquí el Padre, Dios, está hablando
y está hablando por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque dice, escucha su voz, escucha la voz de Cristo. Y ahí un poquito más adelante dice, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Así que, ¿quién es el que lo dice? ¿Cuál es la fuente del mensaje? Es Dios, es el Padre. Es el Padre la fuente y el origen del mensaje. Es Él el que lo dice. ¿Y lo dice por medio de quién? Lo dice por medio de la voz de quién. Lo dice por medio de la voz de su Hijo. Lo dice por medio de la voz de Cristo. El autor de las Escrituras, la fuente del mensaje, es el Padre, es Dios. Y lo dice por medio de su Hijo Jesucristo, el Espíritu de Cristo que estaba en estos profetas. Y así nosotros concluimos y llegamos al final de esta presentación. El autor de las Escrituras es Dios y nos ha dado su voluntad por medio de su Hijo. Que Dios nos ayude a recibir toda la palabra de Dios y que nos ayude a guardarla y atesorarla. Gracias por acompañarme en este tema y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.